Bienvenido a la clase de segundo año medio de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. En esta unidad 1 tenemos que abordar la crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Dentro de estos temas vamos a hablar sobre la vanguardia artística, la cultura de masas y los locos años 20. Y como último tema a profundizar el día de hoy, la crisis de 1929. Los años 20 y la crisis del 29. En este periodo surgen vanguardias artísticas, es decir, diversas manifestaciones artísticas, corrientes artísticas que rompen con el arte burgués del siglo XIX. Es decir, hay un cambio en el paradigma en cómo se expresa el arte a partir de nuevas interpretaciones, nuevas formas de observar el arte, la pintura, nuevas formas de interpretar que vienen a criticar en parte lo que se venía realizando durante el siglo XIX, principalmente de la sociedad burguesa, sociedad que manifestaba ciertos valores dentro de la sociedad, tales como el éxito económico, el emprendimiento, el rol de la familia, esta cultura letrada, y por lo tanto estas nuevas expresiones van a criticar esto, van a proponer nuevos temas como los elementos oníricos, los sueños, el subconsciente, y también van a retratar los efectos de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, los miedos, la muerte, el temor de la guerra como tópicos a trabajar. En esta historia contemporánea del siglo XX, nosotros tenemos que estudiar la Primera Guerra Mundial, que ya la habíamos abordado, es decir, nuestro punto de inicio, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, con el triunfo de los bolcheviques, el triunfo del proletariado y la toma del poder en Rusia. También durante este periodo se desarrolla unas transformaciones muy importantes que trascienden hasta el día de hoy, como es la música, el arte, el cine, la radiofonía, y también tenemos que estudiar el día de hoy la crisis económica de 1929. Esto va a traer consigo el surgimiento de los totalitarismos. Ya muchos de ustedes deben conocer al nazismo alemán, al fascismo italiano, ya, que se estudian para comprender la Segunda Guerra Mundial. Importante, por lo tanto, prestar atención a estos temas que nos van a llevar a comprender cómo surge una Segunda Guerra Mundial, cómo y por qué. Entonces, en este periodo de entreguerra, es decir, en el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919 y en 1939, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, es un periodo de entreguerra. Y por lo tanto es un periodo de cambios también, cambios muy profundos de la sociedad. Por lo tanto, vamos a ver que en este periodo van a haber dos caras de la moneda a nivel económico, como es una época de comienzo, de época de prosperidad económica en algunos países, y que va a tener un punto importante dentro de la historia económica con la caída de la bolsa de Nueva York en 1929, la bolsa de Wall Street, y como consecuencia una época de depresión económica. La época de prosperidad ha sido llamada los felices 20, los locos años 20, donde la gente evocaba esta vida del carpe diem, la vida, vive tus vidas felices como si fueran lo último, ¿verdad? Luego de la Gran Guerra, la gente se revela a esta sociedad y empieza a disfrutar la vida porque
la vida es tan corta. Y por otro lado, los oscuros 30, ya un periodo post-crisis, post-caída de la bolsa de Nueva York, y por lo tanto la Gran Depresión, los efectos adversos de este periodo. Durante este periodo también tenemos que abordar la cultura de masas. Importante destacar que durante este periodo comienza la primera mitad del siglo XX, surgen fenómenos tales como una cultura basada en la homogenización de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente empieza a adoptar valores similares en la sociedad, principios, actitudes y pensamientos de una sociedad. La gente va a adoptar ciertos gustos, va a transitar en ciertos espacios de recurrencia, como es el cine, ir a observar películas, a ir a observar cómo la gente vive. Las fiestas van a proponer nuevos valores, el deporte también, el surgimiento del fútbol, de los estadios, la gente que se empieza a congregar en masa a ver ciertos espectáculos, el boxeo también, importante. La radio es un principal vehículo del arte, de la cultura, que va a estar, se va a manifestar a través de la radio. Y por lo tanto la gente empieza a adoptar estos principios del consumismo. El cine, por lo tanto, va a proponer, por primera vez la gente va a observar una secuencia de imágenes en movimiento. Ya antiguamente la pintura presentaba el arte, y ahora surge este arte en movimiento, este arte para muchos el séptimo arte. También tenemos la publicidad que surge en la época, los efectos publicitarios que apelan a la emotividad en la época, que apelan al rol de la mujer también dentro de la sociedad. ¿Ya? Y también la radio, cómo nos va a empezar, y cómo después en el futuro, ya pasando esta época, lo que va a ser la televisión. En un primer momento en la radio, un aparato tecnológico que llega a los diversos rincones de los hogares para presentar noticias, publicidad, y por lo tanto la gente empieza a adoptar valores en común. Estos cambios en la sociedad de los años 20, denominado como los años 20, es una sociedad que busca olvidar la privación de guerra a través de la adquisición de los bienes de consumo, la música, el cine, los electrodomésticos que empiezan a surgir en la época. ¿Ya? Es una sociedad que vive el momento, que no espera un momento, un futuro, sino que vive el presente al máximo. Y esto trae como consecuencia una liberalización de la sociedad. La sociedad ya no se vuelve tan conservadora, sino que empieza a adoptar nuevas costumbres, especialmente en el rol de la mujer, la moda, ¿ya? El comportamiento mucho más liberal, las fiestas que se hacen, fiestas nocturnas, el consumo de alcohol, el tabaco, que rompen con la normativa burguesa, ¿ya? Y esos son los nuevos spots publicitarios que tienen una importancia, que apelan a la emotividad para poder consumir un producto determinado. Esta época de prosperidad económica, está fundamentalmente asentada sobre el rol de Estados Unidos dentro de la economía. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial el gran vencedor de esta guerra es Estados Unidos. Y por lo tanto, los países europeos que habían combatido quedan en una ruina económica, y Estados Unidos se convertirá por lo tanto en el principal país proveedor de mercancía y de capital. Es decir, va a ser el principal exportador de productos. Además del crecimiento industrial de Estados Unidos, también tuvo un gran desarrollo financiero. Por lo tanto, es decir, este superávit económico, este crecimiento económico, le permite a este país entregar préstamos para reconstruir la economía europea.
siendo el nuevo polo de desarrollo industrial. Por lo tanto, esta expansión también se basa en la transformación productiva dominada por la innovación técnica, lo que habíamos hablado en las clases anteriores sobre el Fordismo. ¿Ya? Esta producción en cadena que abarata costos, trae también como consecuencia grandes exportaciones a casi todos los mercados del mundo. Los sectores industriales más desarrollados fueron el uso del teléfono como nuevo elemento de comunicación, los electrodomésticos, principalmente atendiendo a las labores del hogar, principalmente hacia la mujer. Y el sector más emblemático del auge económico fue, sin lugar a dudas, la automotriz. Y por lo tanto también trae como consecuencia una sociedad consumista, es decir, una sociedad que demanda producto. La mayoría de las compras se realizan mediante un sistema de créditos. ¿Qué quiere decir esto? De endeudamiento a plazo. La gente adquiere un producto a partir de una deuda a largo plazo. Y por lo tanto, estas facilidades permiten que la gente pueda adquirir rápidamente producto, incrementar la demanda por encima de los ingresos efectivos de los familiares. Es decir, yo que poseo un sueldo bajo, me dan la facilidad para poder adquirir grandes productos. Por lo tanto, la sociedad en su conjunto sigue esta pauta, esta dinámica. Y por lo tanto, es una de las principales causas de la expansión de la economía en un primer momento. Como la mayor parte de la población tenía la expectativa de mejorar la situación en el futuro, el consumo creció en una proporción superior, por lo tanto, al aumento real de los salarios, aunque fuera a costo de la deuda. Las empresas alentadas por la bonanza económica solicitaban crédito a los bancos, a su vez, para expandir su producción. Los inversionistas adoptaron incrementar más aún el valor de las acciones transadas en la bolsa. ¿Qué significa esto? Que los valores de las acciones, yo tengo una acción que va variando mi valor durante el tiempo. Las acciones son lo que yo poseo en una empresa. Es decir, yo poseo el 50% de una empresa y esta empresa me puede traer en un primer momento ciertos beneficios, pueden ir aumentando y ese 50%, ese valor va a ir en aumento de acuerdo al crecimiento. Pero a su vez, si hay una baja en la economía, esas acciones que yo tengo también van a bajar. Por lo tanto, resultó más rentable que invertir el dinero en actividades productivas, la creación de nuevas empresas o empleos. Por lo tanto, trajo esto a una especulación financiera. ¿Qué es esto? El auge bursátil, el auge del mercado, de estas transacciones, el aumento de la demanda de las acciones y su consiguiente subida de cotización dio paso a lo que se conoce una especulación. ¿Ya? No se sabía con exactitud si esto traería beneficio o no. ¿Ya? Y por lo tanto, basándose en los beneficios que se obtenían, muchos inversores se endeudaron para adquirir más y empezaron a endeudarse, convencidos de que podrían hacer frente a los pagos si vendían las que poseían. ¿Ya? Entonces la gente empezó a suponer cosas en lo inmediato que la realidad detrás de eso, como se especulaba, no eran reales. Y por lo tanto trajo consigo los efectos de la depresión económica de 1929. La Gran Depresión de 1929 tiene como antecedente, por lo tanto, esta especulación que les estoy contando, el estancamiento por una parte de la industria ferroviaria, ¿ya? El ferrocarril y del carbón, la expansión del comercio y del consumo mundial y la expansión de la demanda provocó también caída de los precios y como consecuente además una crisis agrícola. Todo esto permitiría explicar en parte esta Gran Depresión de 1929.
Por lo tanto, en Estados Unidos entró en una etapa de crisis. Y esta etapa de crisis reduce rápidamente sus compras al exterior. Estados Unidos ya no va a empezar a comprar como venía en tiempos de crecimiento, y por lo tanto Estados Unidos, como repartía sus inversiones en el exterior, va a empezar a traer consecuencias. Por una parte, Estados Unidos, como reduce rápidamente las compras al exterior, la producción europea no encuentra los mercados para vender, ¿ya? Y por otra parte, existen quiebres bancarios, los bancos empiezan a quebrar porque no pueden sostener la economía, y por lo tanto empieza a haber una caída de los bancos y como consecuencia una caída económica a escala global. Y además, estos efectos se observan en la cotidianidad con cierre de empresas, aumento del paro, reducción del consumo, y generó un círculo vicioso. Cerca de la mitad de los bancos se fueron a la quiebra, precios de los productos se desploman, cierre de las empresas disparó el desempleo y la ruina de los comerciantes por la escasa demanda. La gente ya no puede adquirir los productos que en un momento adquiría. Y las noticias, por lo tanto, abundaron en el mundo sobre la caída de la bolsa de Wall Street. Esta crisis bursátil que se generó en octubre de 1929, la demanda de las acciones se detuvo, por lo tanto produjo una caída abrupta en los precios, y desde entonces en adelante hasta 1932 el valor de las acciones provocó pérdidas por 74.000 millones de dólares. Es decir, que desde 1929 esto va en baja en la economía, produciendo una crisis económica en la bancarrota bursátil, crisis bancaria, comercial e industrial norteamericana y de todo Occidente. Resulta que esto se origina en parte en Estados Unidos y afecta de inmediato a los otros países. Como Estados Unidos era el principal motor de la economía, se vieron los mercados asociados a ella afectados de inmediato. Imágenes de la época, gente desempleada. Y aquí tenemos un gráfico, por lo tanto, que va a explicar los efectos de la Gran Depresión. La crisis en Chile, producto de, en este periodo, como éramos dependientes de la economía norteamericana e inglesa, también va a traer efectos en nuestro país. ¿Cuáles son los efectos? Son múltiples. Por un lado, ya no vamos a poder depender más de estos países de Inglaterra y Estados Unidos en parte, ¿ya? Generando un efecto dominó en nuestra economía, y lo que nosotros vendíamos tras la guerra del Pacífico, que fue muy provechoso para Chile, y recuerden que trajo un periodo del salitre. El salitre, que fue importante dentro de la economía, trae como consecuencia en 1929 y en los años posteriores el fin del ciclo salitrero. Es decir, ya no va a existir más la venta del salitre, ¿ya? Y por lo tanto, el cobre, que venía recién surgiendo dentro de la economía, tiene una caída en las exportaciones. Estos elementos, el salitre, que era más importante en la época y que dependía gran parte de la economía chilena, afectó considerablemente y por lo tanto produjo altos desempleo y aumento de la indigencia en un periodo dominado por los problemas sociales en nuestro país. La salida de Ibáñez, Carlos Ibáñez del Campo, presidente de la época, trajo la renuncia, y como consecuencia hay un periodo de anarquía política. Ningún presidente, ningún político de la época va a poder solucionar los problemas que traía esta crisis en Chile. Y como consecuencia de esta dependencia de nuestro mercado, de nuestros productos en los mercados exteriores, Chile es el país más afectado junto con Argentina en el mundo de esta crisis. Importante destacar que esta crisis del 29 ha sido denominada por los historiadores como la gran crisis del capitalismo mundial. Las consecuencias de la crisis son múltiples. Por una parte, tenemos consecuencias a nivel social,
que sería lo más visible, la cesantía, el descenso de la natalidad, la mayor desigualdad, los movimientos de protesta, pero por otra parte también a nivel ideológico. Y es que aquí surgen alternativas al liberalismo. Recuerden que el liberalismo era el sustento ideológico del capitalismo, libertad económica, en donde el Estado no tenía que actuar en la economía, y también se daba la libertad religiosa, libertades políticas, civiles, y por lo tanto, durante este periodo van a surgir otras ideologías que van a criticar en parte a este liberalismo de la época. Por un lado tenemos la corriente comunistas que van a surgir y que se van a ver sustentada también en lo que fue la Revolución Rusa, el corporativismo y el keynesianismo. Este último proponía mayor protagonismo del Estado dentro del capitalismo, ¿ya? Es decir, seguir con un capitalismo pero donde el Estado tuviera un rol más activo. Y también tenemos los corporativismos, el fascismo italiano, el nazismo alemán que van a surgir, que van a criticar a las democracias occidentales y que van a triunfar en sus países y que los vamos a ir estudiando en las siguientes clases. A nivel político hay una crisis de las democracias liberales en Europa. En Estados Unidos, por lo tanto, surge un presidente donde interviene más en la economía y tiene una política más dura, que sería la política del New Deal en 1933. Bueno, la crisis en Estados Unidos se soluciona a través de esta política. Esta política tiene tres claves importantes para comprenderla. Por una parte, la política agraria. El incentivo agrario va a traer como consecuencia nuevos alimentos y va a empezar a preocuparse de la escasez que existía producto de la crisis agraria, y va a empezar a beneficiar a una gran cantidad de personas. Y también las obras públicas. ¿Qué generan las obras públicas? Empleo. Los empleos, por lo tanto, el Estado los va a proponer para que la gente pueda volver a activarse en la economía y solucionar esos problemas tan grandes que existían en la época. Y un tercer punto que es significativo sería el estado de bienestar. Es donde el Estado se preocupa de el mínimo de bienestar que puede poseer la sociedad. Es decir, el Estado se empieza a preocupar de temas importantes como es la salud, la vivienda en parte, la educación. Es decir, va a tener un mayor compromiso con los sectores más postergados de la sociedad. ¿Qué medidas se toman en Europa? En Europa hay múltiples cambios. Por una parte, en Inglaterra, el Keynes es un rol más activo de la economía, y también un proteccionismo, es decir, proteger su economía frente a los países extranjeros, y los países que quieran invertir en Inglaterra van a tener que tener cuotas más altas de intereses. Y esto va a ir superándose a partir de 1935. Por otra parte, en Francia surge una sociedad de bienestar, es decir, que se preocupa de los más desfavorecidos, y también empieza a surgir nuevos problemas. Ya el aumento de los problemas políticos, sociales y económicos que se dan, intenta regularlo de alguna manera Francia, con poca eficacia igual. Y Alemania que había sido el más castigado durante la Primera Guerra Mundial, cuando se le había privado de muchos elementos y de altas pagos tenía que realizarle a los países vencedores, como recuerden que había sido culpado como el principal actor dentro de la guerra, como el culpable de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, va a traer un periodo de autarquía. ¿Qué significa la autarquía? Es decir, preocuparse de su propia economía, ¿ya? Y esa economía hacia adentro, que empieza a surgir ese hundimiento de los valores alemanes, prusianos que venían en la época, van a radicarse con la llegada de Adolf Hitler. Adolf Hitler llega al poder durante este periodo y va a traer una visión de la Alemania diferente a lo que se venía dando.
proponiendo una inversión en la industria militar, desobedeciendo los pagos que se le estaban adjuntando, y por lo tanto va a proponer obras públicas e intentar crear rápidamente una inversión del Estado para la preparación de la Segunda Guerra Mundial a través de la industria armamentista para desafiar en las nuevas posibilidades. Espero que le haya resultado la clase de hoy y que haya sido provechosa, y cualquier duda me respondo al correo. Saludos.